Una cuidadora cuidó a un viejo millonario hasta su muerte. 3 días después encontró una carta que la dejó en lágrimas. Daniela, una joven de 26 años, entra en la habitación del señor Ernesto Martínez, un hombre de 70 años paralizado y confinado a una silla de ruedas. El ambiente es sombrío y marcado por un olor fuerte que haría retroceder a cualquiera, pero Daniela, que lleva 4 años en esta rutina, ya no se incomoda. Su determinación y resiliencia son palpables en cada gesto cuidadoso que realiza para el señor Martínez, un hombre marcado por la tristeza y el silencio. Daniela creció en un hogar donde el amor y la tragedia iban de la mano. Perdió a sus padres en un trágico accidente cuando tenía solo 12 años, lo que la obligó a madurar rápidamente. Con una abuela enferma de la que cuidar y una infancia marcada por el acoso escolar, Daniela aprendió a ser fuerte y resiliente. Estas experiencias la moldearon en una persona altruista, dedicada a ayudar a los demás, incluso cuando eso significaba sacrificar sus propios sueños. El señor Martínez, un hombre que en otro tiempo fue lleno de vida, ahora es una sombra de lo que solía ser. La parálisis lo ha condenado a una existencia solitaria y amarga. Daniela es la única persona que le brinda algo de consuelo, cuidando de sus necesidades diarias con cariño y dedicación. Al entrar en la habitación, Daniela se acerca al señor Martínez y, con una sonrisa suave, dice: «Buenos días, señor Martínez. ¿Cómo se siente hoy?». Él responde con un leve movimiento de cabeza, sus ojos revelando una mezcla de gratitud y resignación. Daniela comienza su rutina, ajustando las almohadas, cambiando las sábanas y administrando los medicamentos. Habla con él sobre cosas triviales, tratando de traer un poco de normalidad a esa vida tan limitada. ¿Sabía que el jardín está lleno de flores hoy? El sol está brillando. Sería un lindo día para un paseo. El señor Martínez, incapaz de responder verbalmente, solo observa a Daniela con una mirada melancólica. Sabe que no puede disfrutar de esas pequeñas alegrías, pero la presencia de Daniela le brinda un consuelo silencioso. Mientras cuida del señor Martínez, Daniela recuerda su propio viaje, el cruel acoso de los compañeros de escuela que la llamaban huérfana pobre y las noches interminables cuidando de su abuela enferma. Estos recuerdos la fortalecieron, transformándola en una mujer capaz de enfrentar cualquier adversidad. Al terminar sus tareas, Daniela se sienta al lado del señor Martínez, sujetando su mano. «Usted es fuerte, señor Martínez. Vamos a superar esto juntos, un día a la vez». Él aprieta su mano levemente, el único gesto de reconocimiento que puede hacer. El reloj en la pared marca el fin de otro día. Daniela se despide, prometiendo volver al día siguiente. Mientras camina por el oscuro pasillo, no puede evitar la sensación de que algo está por cambiar. La rutina que se ha convertido en su vida está a punto de ser sacudida, pero aún no sabe cómo. Daniela cierra la puerta de la habitación del señor Martínez, dejando atrás el olor fuerte y el ambiente sombrío, pero llevándose consigo la responsabilidad y el cariño por ese hombre solitario. Sin saberlo, está a punto de embarcarse en una jornada que pondrá a prueba todos los límites de su resiliencia y altruismo, revelando secretos que cambiarán su vida para siempre. Daniela comenzó a trabajar para el señor Martínez después de responder a un anuncio de trabajo que prometía alojamiento a cambio de cuidados. En ese momento, ella vivía en las calles, sin rumbo y sin esperanza. La perspectiva de un techo sobre su cabeza, incluso sin remuneración, era una oportunidad que no podía desperdiciar. Cuando llegó por primera vez a la mansión del señor Martínez, fue recibida con miradas escépticas de los pocos empleados que aún trabajaban allí. Estaban acostumbrados a ver cuidadores ir y venir, incapaces de soportar la agotadora rutina y el difícil temperamento del anciano. Pero Daniela, determinada y resiliente, vio allí una oportunidad de comenzar de nuevo. Los primeros días fueron difíciles. El señor Martínez, atrapado en su silla de ruedas, era un hombre amargado, con una aura de tristeza y resignación. Raramente hablaba y, cuando lo hacía, sus palabras estaban llenas de frustración. Daniela, sin embargo, no se dejó intimidar. Trataba cada tarea con paciencia y cariño,
decidida a romper la barrera invisible que el señor Martínez había construido a su alrededor. «Buenos días, señor Martínez. ¿Vamos a desayunar?», decía todos los días, con una sonrisa constante en el rostro. Lentamente, el hielo comenzó a derretirse. Una mañana, mientras Daniela ajustaba las almohadas del señor Martínez, él la sorprendió con una pregunta inesperada. «¿Te gusta leer, Daniela?». Ella se detuvo por un momento, sorprendida. «Sí, me gusta mucho, aunque no he tenido muchas oportunidades últimamente». Y así comenzó la verdadera conexión entre ellos. El señor Martínez, un hombre culto y lleno de conocimientos, comenzó a compartir sus memorias y enseñanzas con Daniela. Hablaba sobre ciencia, historia y las lecciones que la vida le había enseñado. «En el pasado, yo era profesor de ciencias. Amaba enseñar y ver la curiosidad en los ojos de mis alumnos», dijo, con un brillo nostálgico en los ojos. Daniela absorbía cada palabra, fascinada por las historias y la sabiduría del señor Martínez. Él se convirtió en una figura paterna para ella, algo que no tenía desde la muerte de su propio padre. Las conversaciones que comenzaron como lecciones, pronto se transformaron en discusiones profundas sobre la vida, el universo y la condición humana. «Eres especial, Daniela», dijo un día. «Tienes una fuerza que pocas personas poseen. Nunca dejes que la vida apague eso». Con el tiempo, Daniela no solo cuidaba de las necesidades físicas del señor Martínez, sino que también se convirtió en su confidente y amiga. La soledad que antes envolvía la mansión comenzó a disiparse, reemplazada por un nuevo sentido de esperanza y camaradería. La conexión que formaron fue un pilar que fortaleció a ambos, trayendo luz a sus vidas sombrías. Sin embargo, la carta misteriosa que Daniela encontró en la entrada de la casa, al final del último capítulo, seguía intrigándola. La abrió con manos temblorosas, revelando palabras que cambiarían todo lo que sabía sobre el señor Martínez y su propia vida. El día de Daniela comenzaba antes de que saliera el sol. Se levantaba temprano para preparar el desayuno del señor Martínez, una rutina que requería paciencia y dedicación. Cocinar no era solo una tarea, era un acto de cuidado. Elegía cuidadosamente los ingredientes, preparando comidas nutritivas que pudieran agradar al paladar del anciano. «Buenos días, señor Martínez», decía, entrando en la habitación con la bandeja del desayuno. Él respondía con un leve asentimiento de cabeza, sus ojos reflejando la gratitud que sus palabras no podían expresar. Después del desayuno, venía la tarea de administrar los medicamentos. Daniela tenía un horario riguroso para garantizar que el señor Martínez recibiera sus dosis a la hora correcta. Cada píldora, cada inyección, era una responsabilidad que ella tomaba en serio. «Hora de los medicamentos, señor Martínez», anunciaba, con una sonrisa alentadora. «Tienes un don especial para esto, Daniela», decía él a veces, tratando de aliviar el peso de la responsabilidad que ella cargaba. Además de las comidas y los medicamentos, estaba la limpieza de la casa. La mansión del señor Martínez, aunque imponente, era un lugar lleno de rincones oscuros y polvo acumulado. Daniela pasaba horas limpiando cada habitación, asegurándose de que el ambiente fuera cómodo y saludable para ambos. Barría, pasaba el trapo, organizaba libros y objetos antiguos, transformando la casa en un espacio acogedor. Uno de los desafíos más delicados era cuidar de la higiene personal del señor Martínez. Ayudarlo a lavarse, cambiar su ropa y garantizar su comodidad era una tarea íntima y sensible. Daniela siempre trataba estos momentos con el máximo respeto y delicadeza, consciente de la dignidad del señor Martínez. «Eres mi luz, Daniela», dijo él un día, mientras ella acomodaba las cobijas en su silla de ruedas. Entre las tareas diarias, Daniela y el señor Martínez encontraban momentos para compartir historias de sus vidas. Él contaba sobre su juventud, las aventuras que vivió y los desafíos que enfrentó como profesor de ciencias. Ella, a su vez, hablaba sobre su difícil infancia, la pérdida de sus padres y las luchas para sobrevivir en las calles. «Eres una sobreviviente», dijo él admirado. «Pocas personas tendrían la fuerza que tú tienes».
Estas conversaciones no solo aliviaban la monotonía del día, sino que también profundizaban el vínculo entre ellos. Cada historia compartida, cada recuerdo revivido, hacía que la conexión fuera más fuerte. Daniela se sentía realizada al darse cuenta de que estaba haciendo una diferencia significativa en la vida del señor Martínez. Pero el constante desafío y la carga emocional comenzaban a pasarle factura. A veces el cansancio era abrumador. Hubo noches en las que Daniela lloraba en silencio, temiendo no estar a la altura de las expectativas. Aún así, cada mañana se levantaba decidida a continuar. «Eres mi motivo para luchar, señor Martínez», susurró una vez mientras él dormía. A pesar de las dificultades, Daniela encontraba consuelo en la compañía del señor Martínez. Él no era solo un paciente, era la familia que ella nunca tuvo. Y aunque la misteriosa carta que había encontrado sugería revelaciones perturbadoras sobre el pasado, todavía no estaba lista para enfrentarlas. El sol aún no se había levantado en el horizonte cuando Daniela comenzó su rutina habitual. Ella preparaba el desayuno del señor Martínez mientras pensaba en las tareas del día. Sin embargo, cuando entró en su cuarto, fue recibida con una solicitud inesperada. «Daniela, me gustaría pedirte algo», dijo el señor Martínez con un brillo inusual en los ojos. «Quiero visitar un antiguo café al que solía ir». Daniela se detuvo por un momento sorprendida. «¿Un café? Pero, señor Martínez, ¿su salud no sería arriesgado?» Él sonrió, una sonrisa que rara vez veía. «Sé que parece extraño, pero es importante para mí. Hace años que no salgo de esta casa. Necesito ver ese lugar nuevamente, sentir el aire libre». Daniela dudó, considerando las implicaciones. Las condiciones de salud del señor Martínez no eran las mejores, y una salida como esa podría ser agotadora. Sin embargo, la determinación en sus ojos la convenció. Sabía que no podía negarle ese deseo. «Está bien, señor Martínez», dijo finalmente. «Vamos al café». La preparación para la salida fue meticulosa. Daniela se aseguró de que el señor Martínez tomara todos sus medicamentos, preparó una silla de ruedas adaptada para el transporte y organizó todo lo que podrían necesitar durante la salida. Era una tarea monumental, pero la emoción en el rostro del señor Martínez hacía que todo valiera la pena. «¿Está listo, señor Martínez?», preguntó Daniela, ajustando su bufanda. «Más que nunca», respondió él con una sonrisa nostálgica. El viaje al café fue lento, pero lleno de expectativa. Daniela empujaba la silla de ruedas con cuidado, sintiendo cada bache en la acera. A lo largo del camino, el señor Martínez señalaba lugares que le traían recuerdos. «Allí es donde jugaba fútbol con mis amigos», dijo con un tono soñador. «Y esa esquina fue donde conocí a mi esposa». Finalmente llegaron al café. Era un lugar pequeño y acogedor, con un letrero antiguo y sillas de madera. Daniela ayudó al señor Martínez a entrar, encontrando una mesa cerca de la ventana. La pequeña puerta de madera del café se abrió con un tintineo de campanas, anunciando la llegada de Daniela y el señor Martínez. El aroma de café fresco y el suave sonido de conversaciones bajas llenaban el ambiente, creando una atmósfera acogedora. Las paredes estaban adornadas con fotos antiguas y cuadros rústicos, mientras las mesas de madera, con marcas del tiempo, daban al lugar un encanto nostálgico. Daniela empujó cuidadosamente la silla de ruedas del señor Martínez hasta una mesa cerca de la ventana, donde la luz del sol se filtraba suavemente a través de las cortinas de encaje. El anciano respiró hondo, absorbiendo cada detalle del lugar que un día fue su refugio. «Hace tanto tiempo», murmuró con una sonrisa melancólica. «Este lugar no ha cambiado nada». Daniela pidió 2 cafés y se sentó frente al señor Martínez, observando cómo él parecía revivir memorias al mirar alrededor. Con un brillo en los ojos, comenzó a compartir historias de su juventud, de una época antes del accidente que lo confinó a la silla de ruedas. «Solía venir aquí todos los días después de las clases», comenzó, sus ojos fijos en un punto distante. «Me sentaba en esa mesa en la esquina, siempre con un libro de ciencias en las manos.
Este lugar era mi santuario, un espacio donde podía pensar y soñar. Daniela escuchaba atentamente, fascinada por esta nueva faceta del señor Martínez. Él era más que un hombre paralizado y amargado. Era un soñador, un profesor apasionado por la vida y el conocimiento. Fue aquí donde conocí a mi esposa, continuó, señalando una mesa al lado. Era hermosa, con una sonrisa que iluminaba la sala. La vi por primera vez mientras leía un libro de poesía. Fui hacia ella y así comenzó nuestra historia. Daniela sonrió, imaginando al joven señor Martínez, lleno de vida y esperanza, cortejando a su futura esposa en ese mismo café. Las historias que contaba traían a la superficie la imagen de un hombre vibrante, que amaba profundamente y vivía intensamente. También fue aquí donde decidí convertirme en profesor, dijo, mirando directamente a Daniela. Quería inspirar a otros de la misma manera que los libros y este lugar me inspiraron. Cada taza de café que tomaba aquí me daba más valor para seguir mis sueños. Los dos conversaron durante horas, inmersos en las memorias del señor Martínez. Habló sobre sus alumnos, sobre las clases que daba y sobre las pequeñas victorias y derrotas que moldearon su carrera. Daniela veía en él una profundidad y una sabiduría que nunca antes había comprendido completamente. Cuando la tarde comenzó a caer, Daniela se dio cuenta de que era hora de volver. La visita al café había sido revitalizante para ambos, una pausa necesaria de la rutina monótona y un chapuzón en las preciosas memorias del señor Martínez. «Volveremos más veces», prometió, mientras arreglaba la silla de ruedas para la partida. «Me encantaría», respondió el señor Martínez, con una sonrisa agradecida. «Gracias por traerme aquí, Daniela. Has hecho más por mí de lo que imaginas». Daniela empujó la silla de ruedas fuera del café, sintiendo una nueva conexión con el señor Martínez. El viaje de regreso a casa fue tranquilo, ambos sumidos en sus propios pensamientos, satisfechos con la visita que tanto significó para él. Al llegar a la mansión, Daniela ayudó al señor Martínez a acomodarse de nuevo en su habitación. El día había sido largo, pero lleno de momentos valiosos. El retorno a la mansión después de la visita al café estuvo marcado por un sentimiento de renovación y alegría. Daniela ayudó al señor Martínez a acomodarse en la silla de ruedas, aún resonando la tranquilidad del día que habían pasado juntos. Sin embargo, la serenidad fue rápidamente reemplazada por una sensación de pánico cuando el señor Martínez comenzó a sentir dificultades para respirar. «Señor Martínez, ¿está bien?», preguntó Daniela, alarmada al ver su rostro ponerse pálido y su pecho subir y bajar con dificultad. Él intentó responder, pero sus palabras fueron ahogadas por una tos violenta. Desesperada, Daniela corrió al teléfono y llamó a una ambulancia, mientras intentaba mantener la calma y confortar al señor Martínez. «Por favor, resista, la ayuda está en camino», dijo ella, apretando su mano con fuerza. Minutos que parecieron horas pasaron hasta la llegada de la ambulancia. Los paramédicos entraron rápidamente, colocando al señor Martínez en una camilla y conectándolo a un balón de oxígeno. Daniela observaba todo, sintiéndose impotente y abrumada por una angustia creciente. El trayecto al hospital fue un borrón de sirenas y luces parpadeantes. Daniela sostenía la mano del señor Martínez, murmurando palabras de consuelo, pero el miedo se infiltraba en cada pensamiento. Al llegar al hospital, el señor Martínez fue llevado de inmediato a emergencias y Daniela se quedó en la sala de espera, con el corazón apretado y la mente en una espiral de preocupaciones. Se sentó en una silla incómoda, rodeada de desconocidos, cada uno perdido en sus propias crisis. Las paredes blancas y el olor a desinfectante hacían la espera aún más insoportable. Daniela intentaba mantener la calma, pero su mente volvía repetidamente a las imágenes del señor Martínez luchando por respirar. Las horas pasaban lentamente, y Daniela se sentía cada vez más vulnerable. El señor Martínez no era solo un paciente para ella, él era un amigo, una figura paterna. Pensar en perderlo era insoportable. Recordaba los momentos en el café, las historias que él compartía, y sentía una punzada aguda en el corazón. Finalmente,
un médico se acercó con una expresión grave. Daniela se levantó de inmediato, buscando alguna esperanza en los ojos del médico. «Señorita, hicimos todo lo que pudimos», comenzó el médico dudoso. «El señor Martínez no resistió. Lo siento mucho». El mundo de Daniela se desmoronó en ese instante. Quedó paralizada, incapaz de procesar la noticia. Las palabras del médico resonaban en su mente, cada una de ellas una cuchillada en su corazón. El dolor de la pérdida era abrumador, una combinación de tristeza, culpa y desesperación. Fue llevada a una habitación donde el cuerpo del señor Martínez yacía, pálido y quieto. Daniela sostuvo su mano por última vez, lágrimas rodando por su rostro. «Gracias por todo», susurró, con la voz quebrada por el dolor. «Nunca olvidaré lo que hizo por mí». Daniela salió del hospital, la mente aún en shock, sintiéndose vacía y desamparada. La casa, que antes era un refugio, ahora parecía un lugar extraño y frío sin el señor Martínez. Sabía que la vida nunca sería la misma. Los días tras la muerte del señor Martínez fueron un torbellino de emociones para Daniela. La mansión, ahora silenciosa y desprovista de su presencia, parecía resonar con memorias y añoranzas. Daniela se sentía perdida, tratando de lidiar con el dolor y el vacío dejados por alguien que se había convertido en una parte vital de su vida. Entonces, una mañana, llegó una carta a la puerta de la mansión. Era del abogado del señor Martínez. Daniela abrió el sobre con manos temblorosas, ansiosa y a la vez temerosa de lo que podría encontrar. «Estimada Daniela», comenzaba la carta, «espero que este mensaje te encuentre en paz. El señor Ernesto Martínez dejó instrucciones específicas en su testamento para que se te informara sobre un regalo especial que dejó para ti. Por favor, ven a mi oficina mañana para discutir los detalles». Al día siguiente, Daniela se dirigió a la oficina del abogado, donde fue recibida con una mirada de simpatía. Sentada en una silla de cuero cómoda, escuchó atentamente mientras el abogado explicaba el legado del señor Martínez. «El señor Martínez dejó para ti el café que visitaron juntos», dijo el abogado entregándole un sobre grande y una llave. «También dejó este libro, una guía sobre cómo administrar el café y una carta personal para ti». Daniela sostuvo el sobre y la llave, sintiendo una mezcla de sorpresa, gratitud y emoción. Con el corazón latiendo rápido, abrió la carta del señor Martínez. «Querida Daniela», comenzaba la carta, escrita con la elegante caligrafía del señor Martínez. «Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy a tu lado. Quiero que sepas que los momentos que pasamos juntos fueron los más significativos de mis últimos años. Trajiste luz y esperanza a una vida que creía perdida. Te dejo el café, un lugar que siempre fue especial para mí. Sé que tienes la fuerza y la determinación para transformarlo en algo aún más extraordinario. Esta guía debe ayudarte a comenzar. Recuerda, eres capaz de grandes cosas. Nunca dudes de tu valor y de la diferencia que puedes hacer. Con todo mi cariño y gratitud, Ernesto Martínez». Las lágrimas corrieron por el rostro de Daniela mientras leía la carta. El gesto del señor Martínez era más que un regalo material, era un símbolo de confianza y esperanza. Él creía en ella, incluso en los momentos en que ella misma dudaba de sus capacidades. Con la determinación creciendo dentro de ella, Daniela decidió honrar el legado del señor Martínez. Sin embargo, la idea de administrar un café era intimidante. Nunca había gestionado un negocio antes y no sabía por dónde empezar. Pero al hojear el libro dejado por el señor Martínez, encontró orientación práctica y consejos que hacían la tarea un poco menos aterradora. En los días que siguieron, Daniela visitó el café varias veces, observando cada detalle, familiarizándose con el ambiente. Los empleados, al saber que ella era la nueva propietaria, la recibieron con cordialidad y disposición para ayudar. Con cada visita, Daniela se sentía más conectada al lugar y a la memoria del señor Martínez. «Vamos a transformar este café en algo maravilloso», se dijo a sí misma, sintiendo la presencia del señor Martínez en cada rincón del lugar.
Voy a honrar su memoria y hacer de este café un lugar de felicidad e inspiración. Daniela se encontró frente al café, una fachada de encanto antiguo pero desgastada por el tiempo. El letrero descolorido y las ventanas polvorientas eran un testimonio de la decadencia que había tomado el lugar. Decidida a honrar la memoria del señor Martínez, sabía que la restauración del café sería una tarea ardua, pero necesaria. Con el corazón lleno de determinación, Daniela entró al café, donde los pocos empleados que quedaban la recibieron con miradas curiosas y esperanzadas. Reunió a todos en una pequeña mesa, explicando su visión y determinación para revitalizar el lugar que significaba tanto para el señor Martínez. «Sé que tenemos un largo camino por delante», comenzó Daniela con voz firme. «Pero con trabajo duro y dedicación, podemos transformar este café en algo especial nuevamente». El primer paso fue evaluar las condiciones del café. Daniela pasó los días iniciales haciendo listas interminables de reparaciones necesarias, desde arreglar la plomería y la electricidad hasta renovar la pintura y reemplazar muebles desgastados. La cantidad de trabajo era abrumadora, pero estaba decidida a no darse por vencida. Sin embargo, las dificultades financieras pronto se hicieron evidentes. Los fondos dejados por el señor Martínez no eran suficientes para cubrir todos los costos de restauración. Daniela tuvo que aprender rápidamente sobre administración y finanzas, algo que nunca había hecho antes. Pasó noches en vela estudiando sobre gestión de negocios y buscando maneras de ahorrar y maximizar los recursos disponibles. Hizo algunas llamadas a amigos y antiguos colegas en busca de ayuda y consejos. Algunos ofrecieron mano de obra voluntaria, mientras que otros donaron materiales de construcción. Pequeños actos de generosidad comenzaron a aparecer, cada uno de ellos trayendo una chispa de esperanza. «No podemos hacer todo de una vez», se decía a sí misma, tratando de mantener la calma. «Vamos a empezar con lo que podemos y seguir adelante». Daniela dividió el trabajo en etapas manejables. Primero, ella y los empleados limpiaron el café de arriba a abajo, removiendo la suciedad acumulada y dándole un nuevo brillo al lugar. Luego, pintaron las paredes con colores cálidos y acogedores, dando un toque de frescura al ambiente. Con cada pequeña victoria, Daniela sentía un nuevo vigor. Hubo frustraciones, por supuesto. La plomería rota retrasó el progreso, y la falta de fondos significaba que muchos de los muebles tenían que ser restaurados en lugar de reemplazados. Pero no dejaba que esos contratiempos la desanimaran. Un día, al reorganizar la oficina del señor Martínez en el café, Daniela encontró un antiguo diario escondido en un cajón. El diario estaba repleto de notas sobre el café, ideas para mejorarlo y memorias personales del señor Martínez. Era como si él estuviera a su lado, guiándola. Ernesto siempre tuvo una visión para este lugar, pensó Daniela, hojeando las páginas amarillentas. Voy a hacer esto por él y por mí también. Con el diario como guía y fuente de inspiración, Daniela implementó pequeñas mejoras. Reorganizó el espacio, creó un menú simple pero atractivo y comenzó a promover el café en las redes sociales con la ayuda de algunos amigos. Los primeros clientes comenzaron a aparecer, atraídos por la novedad y el renovado encanto del café. Las reseñas positivas trajeron más personas y aunque el progreso era lento, Daniela veía el impacto de sus esfuerzos. «Estamos en el camino correcto», dijo uno de los empleados, sonriendo a Daniela. «Aún hay mucho por hacer, pero nos has dado esperanza». La perseverancia de Daniela comenzó a dar frutos. Pequeños éxitos iniciales, como la reapertura del café y los primeros clientes satisfechos, mostraban que el esfuerzo valía la pena. Cada día traía nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades de crecimiento y aprendizaje. El sol apenas había salido cuando Daniela entró en el café, ansiosa por comenzar otro día de trabajo. Aunque la revitalización estaba progresando, las dificultades financieras y los desafíos diarios parecían interminables. Suspiró, tratando de no dejar que la desesperación se apoderara de ella. Mientras organizaba las mesas, oyó un leve golpeteo en la puerta de vidrio. Afuera, un hombre de apariencia desgastada y ropas sucias
la observaba tímidamente. Daniela abrió la puerta, sintiendo la brisa fría de la mañana. ¿Puedo ayudarte?, preguntó, tratando de ocultar el cansancio en su voz. El hombre vaciló antes de hablar. Soy Juan. Te he visto trabajando aquí los últimos días y pensé, ¿tal vez podrías usar una mano extra? Daniela lo miró desconfiada. La experiencia de tratar con personas en la calle le había enseñado a ser cautelosa, pero también empática. Juan parecía sincero, pero ella no podía dejar de cuestionar sus intenciones. No tenemos mucho para ofrecer, dijo, con un tono de cautela, y estamos pasando por dificultades financieras. Juan asintió, comprendiendo su desconfianza. Lo entiendo, no estoy pidiendo dinero. De hecho, tengo bastante experiencia en negocios. Era gerente de una cadena de cafés antes de perderlo todo. Si me das una oportunidad, puedo ayudarte a transformar este lugar. Daniela reflexionó por un momento. Las palabras de Juan parecían genuinas, y la situación desesperada en la que se encontraba la animó a arriesgarse. Está bien, dijo finalmente. Veamos qué puedes hacer. Juan comenzó ayudando en las tareas simples del café, limpiando, reorganizando y atendiendo a los pocos clientes que aparecían. Pero pronto quedó claro que tenía un conocimiento profundo de gestión. Sugirió cambios en el diseño del café para optimizar el espacio y aumentar la eficiencia, y trajo nuevas ideas para atraer más clientes. Necesitas algo que destaque este lugar, dijo Juan, mientras dibujaba un plan de acción en un cuaderno. ¿Qué tal eventos semanales? Noches de poesía, música en vivo, algo que traiga a la gente y cree una comunidad en torno al café. Daniela quedó impresionada con la visión de Juan. Parece una gran idea, pero ¿cómo vamos a pagar por esto? Juan sonrió, sus ojos brillando de entusiasmo. Podemos empezar pequeño. Conozco a algunas personas que podrían presentarse gratis, solo por el placer de compartir su arte. Y a medida que más personas vengan, podemos reinvertir las ganancias en mejoras. A pesar de las dudas iniciales, Daniela comenzó a confiar en Juan. Él demostró ser una fuente inagotable de ideas y energía. Con el tiempo, la dinámica entre los dos evolucionó de desconfianza a una asociación basada en respeto mutuo y un objetivo común. Una noche, mientras revisaban los registros financieros en la oficina, Juan compartió un poco de su historia. Lo tenía todo, ¿sabes? Una carrera exitosa, una familia, pero un error llevó a otro y lo perdí todo. Nunca pensé que tendría una segunda oportunidad. Daniela escuchó atentamente, reconociendo el dolor y la esperanza en sus palabras. Todos merecen una segunda oportunidad, dijo suavemente, y estás haciendo una gran diferencia aquí. Bajo la guía de Juan, el café comenzó a cobrar vida nuevamente. Los eventos semanales trajeron nuevos clientes y la calidad del servicio mejoró significativamente. Pequeños éxitos comenzaron a acumularse, cada uno de ellos un paso hacia el sueño que Daniela y el señor Martínez habían compartido. Los días pasaron rápidamente, y el café, bajo la guía de Daniela y Juan, comenzó a florecer. Las noches de poesía, música en vivo y pequeños eventos comunitarios transformaron el lugar en un punto de encuentro vibrante y acogedor. Daniela sentía que finalmente estaba honrando la memoria del señor Martínez, pero aún había mucho que no sabía sobre la conexión entre Juan y el señor Martínez. Una tarde, después de un evento exitoso, Daniela y Juan estaban sentados en la oficina, revisando los registros financieros y discutiendo los próximos pasos. Fue entonces cuando Juan, con una expresión seria, decidió compartir un secreto que había guardado desde el principio. Daniela, creo que es hora de que sepas toda la verdad sobre mí y el señor Martínez, comenzó Juan, su voz llena de sinceridad. Daniela frunció el ceño, intrigada. ¿Qué quieres decir, Juan? Él respiró hondo antes de continuar. El señor Martínez y yo nos conocíamos desde hace muchos años. Yo era uno de sus alumnos más dedicados cuando todavía enseñaba. Después de algunos años, nuestras vidas se cruzaron nuevamente y nos convertimos en amigos cercanos.
cuando él supo de tu situación y decidió que quería ayudarte. Me pidió que te vigilara y te ofreciera mi apoyo cuando fuera necesario. Daniela se quedó en silencio, asimilando la revelación. Entonces, ¿estabas aquí por el señor Martínez desde el principio? Juan asintió. Sí, pero no solo por él. Cuando supe más sobre ti y vi tu dedicación y resiliencia, sentí que era lo correcto. El señor Martínez planeó todo para asegurarse de que tuvieras el apoyo necesario para transformar este café y seguir adelante. Hizo una pausa, observando la reacción de Daniela. El señor Martínez sabía que estaba muriendo y quería asegurarse de que no te quedaras sola. Confió en mí para ayudarte a realizar tu sueño. Daniela sintió una ola de emociones. La bondad del señor Martínez, incluso en sus últimos días, tocaba profundamente su corazón. No sé qué decir, Juan. Estoy tan agradecida por todo lo que has hecho y por estar aquí. Juan sonrió aliviado. No tienes que decir nada. Estamos juntos en esto y estoy seguro de que el señor Martínez estaría orgulloso de ver lo que hemos logrado hasta ahora. Con esta nueva comprensión y confianza renovada, Daniela y Juan redoblaron sus esfuerzos para restaurar el café. Juan trajo más de sus conexiones e ideas innovadoras, mientras Daniela lideraba con pasión y determinación. Cada día traía nuevos desafíos, pero también victorias que solidificaban la asociación entre ambos. Los clientes empezaron a notar los cambios. El café, que una vez fue olvidado, ahora era un lugar vibrante y lleno de vida. Los ingresos aumentaban y la reputación del café crecía en la comunidad. Daniela y Juan no solo salvaron el café, sino que también crearon un legado duradero en honor al señor Martínez. Una noche, después de cerrar el café, Daniela encontró a Juan en la oficina, mirando una foto antigua del señor Martínez. «¿Lo extrañas, verdad?», preguntó suavemente. Juan asintió. «Mucho. Era más que un mentor. Era como un padre para mí. Y veo que fue lo mismo para ti». Daniela sonrió, sintiéndose más conectada a Juan y al legado del señor Martínez que nunca. Sigamos haciendo esto por él y por el futuro que estamos construyendo juntos. El café renacía de las cenizas, como un fénix, atrayendo clientes de todas partes de la ciudad. Daniela y Juan trabajaban incansablemente, cada uno aportando sus habilidades únicas para transformar el sueño del señor Martínez en una realidad vibrante. Los eventos semanales y la calidad excepcional del café hicieron del lugar un punto de encuentro popular, generando un flujo constante de clientes e ingresos crecientes. Daniela se sentía realizada al ver el café florecer. Cada día traía nuevos rostros, elogios e historias de cómo el café se estaba convirtiendo en un refugio para la comunidad. Veía familias reunirse, amigos reír juntos y artistas locales encontrar un escenario para sus pasiones. La atmósfera estaba llena de vida y alegría, algo que Daniela sabía que el señor Martínez estaría orgulloso de ver. Mientras el café prosperaba, la relación entre Daniela y Juan también evolucionaba. Comenzaron a compartir más que solo estrategias de negocios y tareas diarias. Momentos de complicidad y risas se volvieron cada vez más frecuentes. Juan era un apoyo constante para Daniela, y su presencia le brindaba una sensación de seguridad y confort que no sentía desde hacía mucho tiempo. Una noche, después de un evento de poesía especialmente exitoso, Daniela y Juan se encontraron en la oficina del café, relajándose tras un día ajetreado. Juan preparó 2 tazas de té, entregando una a Daniela con una sonrisa. «Has hecho un trabajo increíble aquí, Daniela», dijo él, mirándola con admiración. «Este lugar es especial por ti». Daniela se sonrojó ligeramente, sintiendo su corazón acelerarse. «No podría haber hecho nada de esto sin ti, Juan. Has traído esperanza y una visión que nunca hubiera imaginado sola». Se miraron por un momento, el silencio cómodo llenando el espacio entre ellos. Juan finalmente rompió el silencio, su voz suave y llena de sinceridad. «Daniela, hay algo que quiero decirte desde hace tiempo. Eres más que solo una socia de negocios para mí. Yo siento algo mucho más profundo». Daniela sintió una oleada de emoción. «Yo también, Juan.
Has traído luz y alegría a mi vida de una manera que nunca pensé posible. Con una sonrisa, Juan se acercó y tomó la mano de Daniela. Entonces, quizás podamos ver a dónde nos lleva esto juntos. Daniela asintió, sintiéndose más feliz de lo que jamás había estado. Sí, Juan, juntos. Los días que siguieron estuvieron aún más llenos de vida y energía. Daniela y Juan, ahora no solo socios de negocios, sino también de vida, encontraron un equilibrio perfecto entre trabajo y romance. El café prosperaba y cada éxito se celebraba juntos, con risas y cariño. Daniela sentía que había encontrado un propósito renovado. El café no era solo un negocio, era un legado vivo del señor Martínez, una manifestación del amor y la dedicación que ella y Juan tenían por el lugar y el uno por el otro. Veía un futuro brillante por delante, lleno de posibilidades y sueños realizados. El café, ahora un lugar vibrante y acogedor, era un testimonio del esfuerzo y amor que Daniela y Juan dedicaron para transformar el legado del señor Martínez. Cada rincón del café reflejaba la historia de resiliencia y dedicación, atrayendo personas de todas partes de la ciudad. Sin embargo, Daniela sabía que aún había una pieza del rompecabezas faltante. Una tarde, mientras organizaba documentos antiguos en la oficina del café, Daniela encontró una carta sellada con su nombre escrito en una caligrafía elegante. Reconociendo de inmediato la letra del señor Martínez, sintió una mezcla de ansiedad y curiosidad. Con Juan a su lado, abrió cuidadosamente la carta y comenzó a leer. Querida Daniela, si estás leyendo esta carta, significa que mi misión se ha cumplido. Quiero que sepas que todo lo que ha pasado fue planeado cuidadosamente, no por manipulación, sino por amor y preocupación. Sabía, desde el momento en que te conocí, que eras una persona especial, destinada a grandes cosas, pero que necesitabas apoyo para encontrar tu camino.